letra, porque en esta cosa es bien difícil escribir. Entonces mi letra no es bonita, tampoco le voy a decir eso, ¿va? Pero en esto es todavía más complicado. Entonces las técnicas de integración son varias, ¿verdad? Son cuando yo ya no puedo integrar una función que me den de una forma sencilla como lo hacíamos en cálculo uno. Ya no puedo hacer una integración pues solamente factorizando, cancelando y evitando un problema. O ya no puedo hacer una integración por una simple sustitución de variable, ¿verdad? Ya eso no me funciona porque cualquiera de esos métodos que vimos en cálculo lo utilizo y regreso a lo mismo. Entonces, dadas esas situaciones, entonces se generan diferentes técnicas de integración. Una de ellas es la que se llama integración por partes. No sé si ya ingresaron al aula. Ahí está el material. Integración por partes. Este es uno de los métodos, pues, bueno, todos son sencillos, ¿va? Este es uno de los más sencillos. Entonces, cuando usted tiene una integral, diga, hola, Disculpa una pregunta. Este sería el segundo tema, sí, ¿verdad? Este sería el segundo tema de la sí. clase que estoy haciendo. La primera vimos sólidos de revolución, Gracias. vimos los tres métodos, discos, arandelas y capas. Ahora vamos con la técnica de integración. Es que desgraciadamente lo que yo les decía, la coordinación no mandó como en las otras clases, que hay un calendario que se sigue por días de las clases. Aquí no dio nada, eso lo mandó y cada quien que trabaje como está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, Un eh, sílabo. sí. Sí, el sílabo. Pregunto porque como no me dejó ingresar a la clase y yo ya tenía mi número de cuenta y mi fotografía, entonces no supe qué fue lo que dijo ni lo que vieron ayer. Es que lo que pasa también es lo siguiente, miren, jóvenes. Cuando yo empiezo la clase, yo aquí solo miro la pizarra, ¿verdad? Y yo no estoy viendo acá que me dice, hay un invitado esperando. Yo sigo la clase porque si me empiezo a detener porque hay un invitado a las 2:10, otro invitado a las 2:15, otro a las 2:25, entonces pierdo el hilo de dónde voy. Entonces yo me concentro básicamente en lo que estoy escribiendo, en lo que estoy diciendo y en las preguntas que me pueden hacer. Entonces de repente no era tanto no dejarlo entrar, sino que me concentré tanto en la clase que no me percaté de eso. Bueno, entonces la integración por partes va a seguir una formulita, que va a ser la siguiente. Y dice, bueno, voy a hacer lo siguiente. Dice, cuando tenga la integral de u por el diferencial, perdón, es que esta cosa no me está escribiendo bien. Integral de u por el diferencial de b va a ser igual a u por b menos b por d de u y esta la voy a integrar. Entonces hay un montón de formas que le hice. Por ejemplo, aquí dice, un día vi una vaca sin menos flaca, con vestido y no sé qué. Ahí les puse el lema ahí en la clase, ¿verdad? Entonces, hay otro que dice que para definir esto, aquí yo tengo que escoger una función u y aquí debo escoger una función d de v. Esta la voy a derivar y la voy a derivar con respecto a la variable. Por lo general es la x, ¿verdad? Y esta la voy a integrar con respecto a la variable que tenga acá. Entonces, aquí lo que voy a procurar es una función que sea fácil de integrar y que al multiplicar esta integral por el resultado de esta derivada, los tengo que multiplicar, ¿verdad? Y ese resultado es el que voy a tener acá. Entonces, yo necesito una integral sencilla que al multiplicarse con esta diferencial, pues me quede una función más fácil de integrar, ¿verdad? No se trata de complicar más la cosa. Entonces, miremos lo mejor con un ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la integral de x a la x por el diferencial de x. Esta es una integral sencilla, ¿verdad? Entonces, aquí dice usted, bueno, si yo intento hacerlo, como en cálculo 1, que lo hacíamos por sustitución, ¿verdad? Entonces, acá decía, hagamos u igual a x. Entonces, d de u es igual a d de x. Si yo lo hago por sustitución sencilla, entonces aquí ¿qué me quedaría? Integral de x y x, ¿cómo se llama? U. Ah, bueno.
E a la X sería E a la U. Diferencial de X se llama D de U. Si usted compara esto y esto, son exactamente la misma función. Y no me funcionó para nada la sustitución de variables, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de ejercicios, pues no puedo aplicar ese método, ¿ah? Y era el método que me resolvía muchas cosas en cálculo 1. Bueno, entonces, aquí voy a tener que separar esto. Voy a tener que separar el X y el E a la X. Entonces, voy a tener que definir cuál es U y cuál es el D de V. Bueno. Entonces, este es fácil de derivar y de integrar. Vale, supongamos que definimos que esto sea d de v. Y entonces esto va a ser u. Supongamos ahorita. Ahorita no escriban, solo estamos haciendo una suposición. Entonces, esta yo la tengo que integrar. Entonces voy a integrar esta. Entonces, obviamente, con respecto a la variable x. Entonces me va a quedar que v va a ser igual a 1/2 de x al cuadrado. Y entonces aquí integro. Perdón, este es aquí derivo, perdón, aquí derivo. Es que les escribo al revés, por eso estaba escribiendo. Uno por lo general escribe primero el u y después el d de b. Entonces aquí derivo u con respecto a x. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces ahora seguimos la formulita. U por v dice. ¿Quién es u? Este, ¿ve? U por v, ¿ve? Ah, entonces e a la x por 1/2 de x cuadrado. Entonces va a ser 1/2 de x cuadrado e a la x menos la integral de v dice. ¿Quién es v? 1/2 de x cuadrado por d de u dice. Entonces d de u, de aquí lo puedo sacar. D de u va a ser igual a e a la x, diferencial de x. E a la x, diferencial de x. Entonces si usted observa aquí, ¿qué me queda? 1/2 de x, e a la x, menos 1/2 de la integral de x al cuadrado, e a la x, diferencial de x. Entonces si usted observa aquí, esta integral es todavía más compleja que esta que tenía inicialmente. Entonces, esa forma de escoger las variables realmente no me funcionó para nada. Entonces, no es así nomás que vamos a escoger cuál es U y cuál es D de V, ¿verdad? Debemos de estar claro. Entonces, dado que esto no me funcionó, entonces vamos a cambiarlo de lugar. Vamos a decir, bueno, vamos a borrar esto. No me funciona. Entonces, como me complica más la vida, entonces me está indicando que ese no es el método correcto de integración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a escoger como u igual a x. ¿Por qué? Porque al calcular d de u, al calcular d de u, me va a dar la derivada de x, es 1 por el diferencial de x. Y voy a calcular entonces la diferencial de v. Voy a escoger como x, diferencial de x. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esto lo tengo que integrar. Integramos en ambos casos y me da v igual. La integral de la exponencial natural es la misma exponencial natural dividido entre el exponente que lleva aquí, ¿verdad? Entonces aquí está. Mira, aquí no le ponemos la constante todavía. No le ponemos la constante. Lo vamos a poner hasta el final. Entonces si usted ve, aquí me va a quedar una función más sencilla. Escribámosla entonces. Entonces vamos a decir, bueno, esa integral dice por v, u por v. Entonces u vale x. V vale e a la x. Menos, dice la fórmula. Entonces pongo menos. La integral, por la integral de v, ¿cuánto vale v? E a la x por d de u. Y d de u se llama d de x. Ah, miren, esta es una integral más sencilla. Aquí ya cambié de x a la x a solo una simple integral de una exponencial, que esto usted ya la conoce de cálculo. Entonces, en este caso me va a quedar x e a la x menos la integral esta, que es la misma e a la x, y ahora sí le agrego la constante. Esto lo puedo factorizar. Si yo lo factorizo, me quedará e a la x, que multiplica a x menos 1 más la constante. Y esa es la integral de x e a la x. Van a haber muchas funciones que no me van a salir así de un solo como esta, ¿verdad?
van a haber funciones en donde voy a tener que integrar por partes 2, 3, tal vez hasta 5 veces, ¿verdad? O más. Entonces va a depender de la función, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dio ya una respuesta sencilla, ¿verdad? Entonces, hay un método de coger esto que dice ILATE, dice. ¿Qué significa eso? Inversa, logarítmica, aritmética, trigonométrica y exponencial. Eso es para escoger cuál va a ser la función a integrar, ¿verdad? La función a integrar. Ahí está. Bueno, hagamos otro. Hagamos otro. Lo que pueden hacer es tomarle una captura de pantalla y luego lo pasan a su cuaderno, ¿verdad? Para no irse atrasando. Hagamos otro. El otro dice, la integral de x coseno de x por el diferencial de x. Entonces, de nuevo, yo a mí no me gusta utilizar ninguno de esos términos que les dije, pero es una forma de hacerlo, ¿verdad? Yo prefiero ver cuál es más fácil de integrar. Por ejemplo, la función coseno. La función coseno es fácil de integrar, ¿verdad? Entonces voy a utilizar d de v igual al coseno de x por el diferencial de x. Y voy a escoger como u igual a x. ¿Por qué? Porque al derivar esto me da una derivada sencilla, d de x. Y al integrar d de v, solamente integro el coseno de x por el diferencial de x. Esto me va a dar v. ¿Cuál es la integral del coseno? A ver, la integral de coseno. ¿Cuál? Menos seno. No, la integral, no la derivada. La integral es el seno de x. ¿Sí va? Recuerden, aquí estamos integrando, ¿va? Estamos integrando. Aquí estamos derivando. Aquí integramos, ¿va? Entonces aquí más bien, el coseno lo recibo de derivar el seno. Entonces derivo b y obtengo esta, ¿ve? Entonces la integral del coseno es el seno. Recuerden, la integral es la inversa de la derivación, ¿verdad? Bueno, entonces voy a decir que esa integral va a ser igual a, sigo la fórmula, u por v, x por el seno de x. X por el seno de x, menos la integral de v, que es el seno de x, por el diferencial de u. Y el diferencial de u equivale a diferencial de x. Mire, de esta función que se mira un poco compleja, pasé a esta que es más sencilla. ¿Ven? Una integral sencilla, ¿verdad? Entonces esto me va a dar x, seno de x, menos, ¿cuánto es la integral del seno? Aquí sí, la integral del seno es el coseno negativo de x. Y aquí sí le agrego la constante. Entonces, este menos estaba en la fórmula. Esta se obtuvo de la integración de esta función. Entonces, menos por menos me da más, ¿verdad? X, seno de x, más coseno de x, más la constante, ¿verdad? Entonces pasé de una función más compleja, bueno, de integrar una función más compleja a integrar una función pues un poco más sencilla, ¿verdad? Miremos esta otra, por ejemplo. La integral del logaritmo natural de x por el diferencial de x. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Escribamos como u igual al logaritmo natural de x. Y d de v va a ser igual a d de x. Derivo u, me da 1 sobre x por el diferencial de x. Aquí integro en ambos lados y me da que v es igual a x. Entonces me queda sencillo, ¿verdad? Entonces va a ser igual a u por v, o sea, x por el logaritmo natural de x,
menos la integral de v, que es x, por d de u. Y d de u es 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Qué pasa con este x y este x? Se elimina, mire. Entonces por eso me salió genial la sustitución esa. Entonces me queda x, logaritmo natural de x, menos la integral de 1 por la diferencial de x es la diferencial de x. Mire, una función completamente sencilla y simple, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a x, logaritmo natural de x, menos la integral de la diferencial de x es x. Yo puedo factorizar esta, ¿va? X, que multiplica el logaritmo natural de x, menos 1, y aquí más la constante, se me olvidó, más la constante. Y ahí está, esa es la integral del logaritmo natural de x por el diferencial de x, ¿ve? Entonces, solamente va a depender de la forma como yo escoja la función para obtener, pues, una situación más simple, ¿verdad? Bueno, previo a continuar, voy a preguntar. ¿Ya todos me escribieron presente en el chat? Sí, Ley. ¿No falta nadie? Yo creo que sí. Bueno, Sí, Ya ya. habíamos, los bueno, 25 habían pasado, pero ajá, ya se salieron, habíamos 25 y salió uno, a ver quién. Entonces, ni modo. Vamos a... Ya está, ya está. De nuevo vamos a compartir y seguimos. Perfecto. Vamos, vamos a esta otra. Esta otra dice integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x por el diferencial de x. Bueno, entonces si usted se fija, aquí si yo hiciera sustitución trigonométrica necesitaría sustituir el x cuadrado, pero no voy a obtener el logaritmo natural. Entonces por eso desde ahí yo debo pensar, bueno, tengo que integrarlo por partes. Este método y todos estos métodos que vamos a ver aquí los van a necesitar muchísimo en la clase que sigue, que es de ecuaciones diferenciales. Allá en ecuaciones, pues nosotros proponemos la ecuación y aquí usted ya tiene que saber qué método utilizar para integrar, ¿verdad? ¿Cómo voy a aprender esos métodos? Trabajando. En la medida que usted utilice cada uno de estos métodos, pues se le van a ir quedando más fácil para memorizarlo, ¿verdad? La forma como usar, ¿verdad? No es que funciona de memoria que la va a sacar, ¿verdad? De x. Y escojamos d de v como x cuadrado. Integremos. Bueno, derivemos primero y después integremos esto. Derivemos. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por el diferencial de x. Integremos esta. La integral de d de v es v. La integral de esto es una función exponencial, ¿verdad? Entonces me va a quedar x al cubo sobre 3, o lo que es lo mismo, yo prefiero escribir así, 1/3 de x al cubo. Bueno, ahora sigamos la fórmula. U por v. Entonces va a ser logaritmo natural de x que multiplica a v, 1/3 de x al cubo, menos la integral de v, que es 1/3 de x cuadrado, por el diferencial de u. Y el diferencial de u es 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces aquí, estas las voy a pasar al principio para que este x al cubo no se confunda con este x. Entonces me va a quedar 1/3 del logaritmo natural de x al cubo menos, aquí voy a sacar el 1/3 de factor común, integral de, aquí voy a cancelar esta x con una de acá. Entonces me va a quedar solamente x por el diferencial de x. ¿Correcto eso? ¿Sí o no? Entonces esto me va a quedar 1/3 del logaritmo natural de x al cubo menos 1/3, y ahora integro esto. Sería 1/2 de x al cuadrado, ¿verdad? Más la constante. Bueno, y entonces eso va a ser 1/3
del logaritmo natural g que hice acá. Fíjense acá. Cometí un error desde acá y nadie me ha dicho nada. ¿Cuál es el error? Dígame. Aquí seguí cometiendo el mismo error y nadie me lo ha corregido. Vamos a ver. ¿Cuál es el error? No operar las X. Ajá. Metí esta X como el argumento del logaritmo. Y el argumento del logaritmo solo es X, no es X al cubo. Entonces desde ahí hay un grave error y nadie me lo indica. Entonces miren, ve, el hecho de que uno sea profesor o que sea docente no significa que no se equivoque. Uno se equivoca muchísimo. Entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces aquí me va a quedar 1/3 de X al cubo por el logaritmo natural de X. Ahora sí, miren. Y esto mismo lo voy a escribir acá. 1/3 de X al cubo logaritmo natural de X. Y entonces acá de nuevo corregimos porque está malo. 1/3 de X al cubo logaritmo natural de X menos, aquí multiplico, ¿va? Producto de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 1 da 1, 3 por 2 me da 6. X al cuadrado más la constante. Y este es el resultado de esa integral. Aquí yo puedo sacar incluso de factor común X cuadrado. Y esto, los dos son múltiplos de 3, o de 1/3, mejor dicho. Puedo sacar 1/3 de X cuadrado de factor común, que sería lo más correcto. Y entonces aquí me queda solamente una X. Hay 3, saqué 2, entonces me queda una aquí. Logaritmo natural de X menos 1/2, el X cuadrado ya está afuera, más la constante. ¿Estamos bien, va? ¿Sí o no? Ahora Sí, sí. va. Ok, perfecto. Dígame. Sí, dele, dele. Ah, es cierto, es X al cubo, ¿verdad? Tiene, tiene toda la razón. Es que me quedé viendo esta de aquí arriba, ¿eh? Me quedé viendo esta de aquí arriba. Es esta, ¿eh? Es esta. Aquí es al cubo. Entonces, volvámoslo a hacer. Volvámoslo a hacer. Vamos a borrar. Gracias por haber borrado el IBS, porque eso no lo puedo borrar yo. Volvámoslo a hacer. Cometí otro error más. Pero dígamelo antes de escribir todo esto. Mire, me toca borrar después. Se nos pasa el tiempo. Ya no. ya- ah, Yo la verdad no. cuando vi pensé que era algún método extra o que por alguna propiedad se eliminaba porque no he leído la verdad este tema, estoy todavía con los volúmenes de Ah, revolución. sí. Ya. No, pero no fue un error mío. De nuevo. Otra vez. Voy a escribir acá. U, que es el logaritmo natural de X. Vamos a hacerlo por pedacitos. Por V. V es 1/3 de X al cubo. Menos la integral de V, 1/3 de X al cubo. Y yo le había puesto X cuadrado. Por D de U, que es este, ¿ve? Por 1 sobre X, por el diferencial de X. Pasemos esto al principio acá. 1/3 de X al cubo, logaritmo natural de X menos, voy a sacar este 1/3 de factor común, ¿va? O de coeficiente, mejor dicho. Aquí igual, aquí voy a cancelar esta X con una X de acá, o sea que me queda X al cuadrado. Me va a quedar X al cuadrado por el diferencial de X. Cancelé una de estas, o sea, esta, con una de estas. Me quedaron dos entonces en el numerador. Aquí están. Era 1/3 y ya está afuera. Y entonces ahora esta es una integral sencilla. Me va a quedar 1/3 de X al cubo, logaritmo natural de X, menos 1/3 por esta integral, que es siempre 1/3
de x al cubo más la constante. Entonces eso va a ser 1/3 de x al cubo, 1/3 de x al cubo, logaritmo natural de x, menos 1/3 por 1/3 es 1/9 de x al cubo más la constante. Ahora, este x al cubo, si usted observa, este x al cubo es común en ambos. Y estos denominadores, ambos, son múltiplos de 3. Entonces, yo aquí finalmente puedo factorizarlo y decir, voy a sacar de factor común 1/3. Voy a sacar el x al cubo. Este 1/3 ya está fuera, ¿ve? El x al cubo ya está fuera. ¿Qué me queda? Logaritmo natural de x menos. Aquí tengo 1/9. Ya saqué 1/3, entonces me queda 1/3. El x al cubo ya lo saqué, ¿ve? Ah, bueno. Más la constante. Y esta sería la respuesta más adecuada para este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Bueno, miremos entonces este otro. Quiero integrar esta. Fíjense, esta ya lleva un poquito más de trabajo. Quiero integrar esta. La integral de x sobre el coseno cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces aquí de nuevo no me funciona el método de sustitución de variables. No me funciona. Entonces voy a escoger como u igual a x. Y de dv el coseno, perdón, no es el coseno, 1 sobre el coseno. Porque la otra función no es coseno, es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces aquí derivo esto, que es una derivada sencilla, ¿verdad? Que es d de x. Aquí integro. Bueno, pero esto yo lo puedo ver como lo que sigue. Esto es lo mismo que diga 1 sobre coseno de x. Todo esto al cuadrado, ¿verdad? Diferencial de x. Pero 1 sobre coseno de x es la secante, ¿verdad? Entonces la integral de la secante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrada de x? Es la tangente de x, correcto. Es la tangente de x. Entonces, esa integral va a ser u por v, o sea, x por la tangente de x, menos la integral de v, que es la tangente de x, por d de u, y d de u es d de x. Ah, bueno, entonces esto me va a quedar x por la tangente de x menos, aquí lo puedo integrar de la siguiente forma. Ahí tienen una, o se sabe usted la integral de la tangente. No, ¿verdad? Entonces lo hacemos de esta forma. Y entonces aquí esta integral, sí, la voy a hacer aquí en rojo. Vamos a colocar el menos aquí adentro y ya van a ver por qué. Entonces aquí voy a hacer que u sea, bueno, no le pongamos u porque se va a confundir con otra. Aquí no tiene que ser u, tiene que ser cualquier letra, ¿va? Cualquier letra, no voy a usar x porque ya tengo x. Digamos m. M va a ser igual al coseno de x. Entonces derivo, estoy haciendo una simple sustitución. La derivada del coseno es el menos seno de x por el diferencial de x. Mire, ya tengo el de m, ¿ve? Entonces esto va a ser la integral menos seno de x por diferencial de x. Todo esto se llama dm. Entonces tengo dm sobre el coseno de x, que es m. Ah, y entonces esto es lo mismo que diga la integral de 1 sobre m por el diferencial de m. ¿Y eso qué me va a dar? El logaritmo natural de m. Ah, bueno. Y entonces ahora m lo regreso a su forma normal, logaritmo natural del coseno de x. Ah, bueno. Entonces aquí esto va a ser, como este menos lo ingresé acá para poder integrar, entonces me va a quedar esto. X tangente de x
más, fíjense, más esta integral que le hicimos acá con todo y el signo, que va a ser el logaritmo natural del coseno de x. Y entonces le agregamos la constante y ahí tengo totalmente integrado, ¿verdad? Aquí no puedo hacer nada más, aquí no puedo factorizar nada. Entonces esta sería mi respuesta. Recuerden, este más apareció porque este signo menos lo introduje aquí. ¿Y por qué lo introduje aquí? Ah, para que me sea más fácil. Así no estoy multiplicando dos signos al final, sino que tengo uno solo. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a esta otra. Esta otra es un poquitín más larga. Yo creo que no me va a dar tiempo. Si quiere, desconectemos ahorita y vamos a volver a ingresar con el mismo enlace. Está bien, Luis. Está bien. Vaya, vaya.